En este video les mostraré a cómo ensamblar una PC de manera virtual, pero también les haré mención de las medidas de seguridad. La asignatura que se lleva a cabo es la de ofimática. Esta actividad pertenece al submódulo 1. Como integrantes del equipo nos encontramos mi compañera Rocío Jacqueline Cruz Gómez y yo, Abril Líbano Martínez. Nos encontramos cursando el segundo semestre en el segundo parcial, que empezó el 11 de marzo del presente año y que concluye aproximadamente del 10 al 15 de abril del 2019. Estamos cursando en el grupo A como técnicos ofimáticos. El facilitador es el licenciado Javier Alejandro Santos Hernández. Antes de armar una PC de manera real, debemos tomar las siguientes precauciones y recomendaciones para así evitar daños en la PC y en la persona que la está ensamblando. Al entrar en contacto con la electricidad antiestática que cada componente de la PC tiene, hay que tomar las siguientes precauciones. Se debe evitar trabajar en áreas alfombradas. El área de trabajo debe ser en una mesa de madera. Como recomendación también se debe de utilizar un tapete antiestático. Se recomienda que a la hora de ensamblar se tenga una vestimenta correcta, como por ejemplo ropa en poliéster, zapatos con una gran suela de goma, y se recomienda no tener nada en las manos. También se recomienda conseguir una pulsera antiestática. Como siguiente punto procedo a armar la PC. Bueno, la fuente de alimentación proporciona la tensión necesaria para alimentar los circuitos electrónicos que conforman el PC. Aquí les mostraré cómo debe ir acomodada la fuente de alimentación en la caja. Al acomodarlo se debe asegurar con los tornillos fuente. La placa base es la principal tarjeta de circuito impreso que conecta todos los componentes del equipo. En la placa base se trabaja con los siguientes componentes: CPU, que va acomodado de la siguiente manera. Aseguramos ponemos el otro y ya quedó. El compuesto térmico o pasta térmica, que nos sirve para que el CPU no se caliente demasiado. El CPU disipador de calor o ventilador, que va arriba del CPU. Al colocarlo, se debe asegurarlo y conectar el cable en el CPU fan, que va de esta manera conectado. La memoria RAM, que van en esta área y se acomodan de esta manera. Se procede a asegurar la memoria, igual que con la otra. Como siguiente paso se instala la placa base en el gabinete, que va de la siguiente manera. Después se aplican los tornillos para la placa base.
adaptador de tarjeta se instala en la placa base para dar funcionamiento a su computadora. Una tarjeta de interfaz de red o NIC es una tarjeta de adaptador para conectar el ordenador a una red inalámbrica. Una tarjeta de red inalámbrica es una tarjeta de adaptador para conectar su ordenador a otro ordenador o un punto de acceso inalámbrico con señales de radio. Un adaptador de video es una tarjeta de adaptador que envía datos a una pantalla. La tarjeta de red o NIC va en el puerto PCI o AMR, que es este. Se asegura con el tornillo de red. Como siguiente se añade el de tarjeta de red inalámbrica que se conecta en el puerto AGP. Igual se le pone su respectivo tornillo. Como siguiente es el adaptador de video, que es en el puerto AGP. Igual se le pone su respectivo tornillo. Los discos internos. La unidad de disco duro es un disco magnético que almacena grandes cantidades de datos en soportes fijos. El disco duro es este, que va en este lugar. Se acomoda de esta manera para poder instalarlo. Se asegura con sus respectivos tornillos igual. Las unidades en compartimento externo. La unidad CD, RW o DVD es un dispositivo de almacenamiento óptico que lee y escribe información en CD y lee DVD. Unidad de disquete, FDD, es un disco magnético que lee y escribe información en disquetes. La unidad óptica o CD o DVD es esta, que va de esta manera. Se le agregan sus respectivos tornillos de ambas partes. El siguiente es la unidad de disquete, que va acomodado de esta manera. Y se le agregan sus respectivos tornillos igual. Proseguimos a conectar los cables internos. Conecte todo. Los cables que se conectan a los dispositivos son 20 pines ATX, 4 pins de alimentación auxiliar. El de 20 es este, y este es el puerto ATX, que debe de coincidir con las figuras de abajo para poder conectarlo. El de 4 pines de alimentación auxiliar es este, que se conecta en el ATX12. Igual debe de coincidir con las figuras para que se pueda conectar. El cable Molex de alimentación o mejor dicho, el Molex es
S, o como normalmente se le conoce como de alimentación SATA. El PERG de energía va conectado en la disquera. El caso de alimentación de ventilador, acá va conectado, que debe coincidir con los 3 puntitos de acá y se instala. Este es el cable Berg que va en la disquera también. Y debe de coincidir con la entrada. Ahí ya está todos los cables de alimentación conectados. Luego nos vamos al cable pata, que va acá. Este va en el pin 1, que debe de acomodarse de forma correcta. Y este va conectado en el puerto ID. El cable de disquete, va conectado igual en el pin 1. Y este va en el disquete. Se acomoda como debe de ir. Y por último es el cable SATA, que va conectado en el puerto SATA. Y se conecta en el disco duro. Como último paso prosigue los cables externos. Se ponen los paneles, se aseguran con los tornillos correspondientes y nos vamos a la parte de atrás. Al conectar el teclado, es en el fuerte PG2, que son estos de acá, que hay que buscarle la manera correcta de conectarlo. Igual el mouse en el mismo puerto, en el mismo fuerte PG2.
Como siguiente, el monitor, que es un puerto DVI. Hay que buscarles la manera correcta de instalarlo. Se tiene que asegurar como siguiente es el de internet, que es un puerto de red que va así acomodado ahí. Y el último es la antena de Wi-Fi, que es un puerto de red inalámbrico. Y el último es el cable de alimentación que va en la parte superior, que es desconectado en la fuente de poder, que va de esta manera conectado. Y eso es todo que necesitan saber para saber cómo ensamblar una PC virtual en el juego, en el simulador interactivo de ensamblaje en 3D.